Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, número 1, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3, y número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchas personas que hablan de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Y a mí me gustaría definir la palabra lucha con la palabra guerra. Porque el creyente no está en una guerra. El creyente está envuelto en una lucha. Y usted va a decir, ¿y cuál es la diferencia? Le voy a decir cuál es la diferencia. La guerra ya la venció Jesús. La guerra ya la venció Jesús. Nosotros, entonces, tenemos lucha. A ver, esto de la guerra que venció Jesús. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, comenzando del versículo 12. Nosotros, dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. En Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿cómo? Perdonándoos todos los pecados. El que recibe a Jesús, el que cree en Cristo Jesús, por la fe en aquel Dios que lo levantó de los muertos, entonces dice que sus pecados están perdonados y ahí recibe vida. El que no tiene sus pecados perdonados, el que no tiene a Jesús, no tiene vida. Está caminando en muerte. La palabra muerte es la palabra separación. Está separado de Dios. Pero el que recibe a Jesús y cree mediante la fe que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario aplica a mi vida hoy, y que esa fe en el poder de Dios que levanta de los muertos, que resucita de los muertos, entonces esa persona está perdonada y ahí recibe vida. Pero mire, el que recibe vida, recibe el perdón de sus pecados. Mire lo que Jesús hizo. No simplemente diga, me perdonó los pecados, pero sigue este pasaje diciendo, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa palabra acta de los decretos, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra que es como una factura de deuda. Cuando alguien pasa una factura, me debes tanto. Es un documento para cobrar. Bueno, Jesús dice que anuló el certificado de deuda que teníamos, que estaba contra nosotros, porque nosotros éramos los deudores, nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y ahora fíjese, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfar significa que la guerra se terminó. Triunfar no solamente significa vencer, pero significa conquistar. Conquistar. Viene de la palabra conquistar. Tomar dominio. Conquistar. Y dice Pablo que nosotros, al ser perdonados, también recibimos la anulación del certificado de deuda que teníamos con Dios, que nos era contraria, la clavó en la cruz, y al mismo tiempo entonces, mire, venció la guerra. ¿Por qué? Porque conquistó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, los exhibió como mentirosos, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, escúcheme bien. Nosotros no tenemos guerra espiritual, tenemos una lucha espiritual. Eso es lo que dice Pablo, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos lucha espiritual contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo usó esta palabra lucha? Porque la palabra lucha era una palabra muy conocida para los
hermanos que estaban recibiendo esta carta en la ciudad de Éfeso y después en todas las iglesias donde se llevó esta carta para ser leída. Lucha era la lucha greco-romana, la lucha entre dos luchadores, como la lucha libre en el día de hoy, como la lucha. Y bueno, ¿cuál es el propósito de la lucha? El propósito de la lucha no es matar a la persona, al enemigo, al opositor. El propósito de la lucha es tumbarlo para que no se levante. Tumbarlo para que no se levante. Entonces nosotros, dice, tenemos lucha. Tenemos una lucha. ¿Y qué quiere hacer nuestro enemigo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieren hacer los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad? Nos quieren tumbar. ¿Para qué? Para que no nos paremos, para que no estemos de pie, para que no estemos firmes en la fe, para que no mostremos, mostremos la victoria, para que no caminemos en esta vida en victoria. Entonces, nosotros no llevamos a cabo una guerra, llevamos a cabo una lucha, y el enemigo, ¿qué nos quiere hacer? Tumbarnos. Nuestra lucha es una lucha diaria. La guerra ya está vencida. ¿Por qué? Porque los principados y las potestades están exhibidos públicamente. ¿Por qué? Porque están conquistados. ¿Y quién hizo eso? Jesús. Eso es como un ejército que entra y vence la guerra. Pero todavía le queda territorio que conquistar, que tomar, que poseer. Y entonces, ¿qué pasa? El ejército que entró y venció y conquistó, ese ejército ahora sale y entra el ejército de ocupación. Y el cuadro que la Biblia nos está mostrando es que nosotros somos el ejército de ocupación. Jesucristo ya venció. Los principados y las potestades están exhibidos públicamente como mentirosos. ¿Por qué? Porque ya no tienen más un certificado de deuda para echarte en la cara. No hay más condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces están exhibidos públicamente. Ahora, si yo les creo, si yo creo sus mentiras, entonces estoy siendo derrotado, no en la guerra, en la lucha. Me están tumbando y yo no puedo caminar. ¿Me entiende usted? Entonces, quiero comenzar con esto de la lucha. ¿Por qué? Porque en la lucha hay dos reinos completamente opuestos que se encuentran en esta lucha. Y nosotros somos el botín. No se olvide, la guerra está vencida, ahora estamos en lucha, en una lucha. Y hay dos reinos que están opuestos. El reino de Dios en nosotros y el reino de las tinieblas en el reino de Satanás. El libro de Efesios llama a esta lucha, la lucha no es contra carne y sangre, sino esta lucha espiritual. Y tenemos que aceptar esta realidad y tenemos que capacitarnos en la manera de ganar cada lucha en lugar de resignarnos a vivir en derrota. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan, que Juan dice que aquel que está en nosotros es mayor de aquel que está en el mundo. El que está en nosotros, la lucha está en nosotros. Y el que está en nosotros es mayor que aquel que está afuera en el mundo. Somos vencedores, o de hecho somos más que vencedores, siempre. Y cuando actuamos de acuerdo al diseño de Dios y a los planes de Dios, nunca seremos derrotados. Pero seremos derrotados cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Para ganar una guerra, un comandante militar necesita tener una idea clara del carácter, de las tendencias y las estrategias del enemigo, informándose muy bien sobre sus fortalezas y sobre sus debilidades. Para terminar, mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento.
Yo, dice, te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué poderoso que esto. Dice, el que no tiene conocimiento de esta guerra, es porque está desechando el conocimiento y pierde su posición de sacerdocio, porque nos olvidamos de la ley de Dios. Dice también yo de los hijos, y los hijos pagan las consecuencias cuando alguien no camina de acuerdo al conocimiento de Dios. Sí, es triste decirlo, pero nuestras generaciones se han perdido tantas veces porque los padres y los abuelos no han caminado en el conocimiento, Qué fácil es hacer actividades proféticas y actos proféticos y gritarle al diablo y gritarle, y escúcheme bien, nuestra lucha es interior. Cada creyente debe vencer esa lucha interiormente. Este cristiano camina en victoria porque conoce las estrategias y no es destruido porque tiene conocimiento. Nosotros nos despedimos hasta la próxima enseñanza, donde seguiremos hablando de esta lucha espiritual.